Buenos días, llegó la diversión. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, las migraciones. En 1940 éramos un total de unos 6 millones de habitantes en el país. La proporción de peruanos que vivía en la ciudad era de solo un tercio, en otras palabras, 34%. Hoy somos alrededor de 32 millones y 3 de cada 4 peruanos vive en la ciudad. La ciudad de Lima en 1940 tenía una población de 645.000 habitantes. 21 años más tarde, la proporción se había triplicado y hoy por hoy se ha quintuplicado, de modo que tenemos alrededor de 10 millones de personas. La pregunta es, ¿tanto se han multiplicado los limeños? ¿Qué ha pasado? Hubo una migración. ¿Qué son las migraciones? Las migraciones sencillamente son desplazamiento de las personas de un lugar a otro en busca de una calidad de vida. ¿Cuáles son las causas por las que ocurre la migración? Primero, las causas políticas. Muchas de las personas han vivido situaciones dramáticas en el país, por ejemplo, en la época del terrorismo. Entonces estas personas han buscado seguridad, por lo tanto se han desplazado a lugares más seguros. El siguiente son las causas socioeconómicas. Las personas siempre han buscado un nivel de vida mejor al que tenían. Consiguientemente se han desplazado a un lugar donde podían encontrar mejores posibilidades de carácter económico y social. Luego están las causas catastróficas. No siempre ocurren. Por ejemplo, puede ocurrir un terremoto, una sequía o cualquiera de esos fenómenos naturales que ha podido empujar a las poblaciones migrantes desplazarse a las ciudades. Luego están las causas familiares. Evidentemente la familia ha empezado, en primer lugar, irse uno, luego el otro, finalmente toda la familia. Finalmente están las causas culturales. Son las aspiraciones que todos los pobladores tienen por educarse y buscan lugares donde puedan desarrollarse culturalmente. Existen dos tipos de migraciones. Una interna, es decir, dentro del país, los desplazamientos que ocurren dentro del país, y la otra es la migración externa, rumbo a otros países. Finalmente tenemos que ver las consecuencias que traen las migraciones. Hay hacinamiento en las ciudades, luego aislamiento y despoblación de áreas rurales, necesidades básicas insatisfechas, porque no encuentran lo que estaban buscando rápidamente. Tienen frustraciones en las expectativas de la vida, frustraciones en la realización personal. Naturalmente hay incremento de población económicamente activa en el lugar donde se desplazan. Luego está el crecimiento económico lento de los migrantes. Para terminar, quisiera hacer una pregunta. ¿Son buenas entonces las migraciones? ¿O qué podemos hacer para evitar las migraciones y que las zonas rurales queden deshabitadas? Vamos a desarrollar la página 24 de los cuadernos de trabajo.